Estamos nuevamente para presentar la segunda parte de esta presentación. Hablábamos de los carbohidratos, ahora vamos a pasar a hablar de las grasas. Entonces, la cantidad diaria de grasas que necesitamos es entre un 25 a un 35% de grasas. Y vamos a aprender cuáles son las grasas saludables y cómo elegirlas para el consumo. Tenemos las grasas saturadas, que están compuestas por mantequillas de animales, grasas de animales de todo tipo y aceite de coco. Esas son las grasas saturadas. Tenemos las grasas insaturadas, que se dividen a su vez en grasas monosaturadas y polisaturadas. Y tenemos las grasas monosaturadas que se derivan de las insaturadas, como el aceite de oliva, los aguacates, las mantequillas de todo tipo de nueces y semillas enteras. Ahora, las grasas que nosotros debemos consumir son las grasas insaturadas, sean estas monosaturadas o polisaturadas. Cualquiera de esos dos grupos son las que nosotros debemos de consumir y evitar las grasas saturadas o las grasas trans fat. Las grasas polisaturadas son semillas de linaza que son muy buenas en omega 3, 6 y 9, el aceite de oliva prensado, la semilla del hemp y la chía. Entre las grasas trans fat se presentan cuando los fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas sólidas, como manteca o margarina. Entonces debemos de evitar este tipo de grasas. El aceite de coco está categorizado como una grasa trans fat, pero a diferencia de este tipo de grasas, la grasa de coco o el aceite de coco tiene muy buenos beneficios para nosotros. Por ejemplo, entre los beneficios del aceite de coco, posee propiedades antivirales, antibacterianas, antimicóticas, ayuda en el alivio de problemas digestivos como el colon irritable, gastritis, úlcera. Los ácidos grasos que contienen son de fácil digestión a diferencia de las grasas saturadas que son muy difíciles de digerir y dañan nuestro hígado, nos aumentan el colesterol, los triglicéridos. En el aceite de coco no pasa esto porque es fácil de digerir. De forma tópica nutre la piel de la cara dando un aspecto más joven y fortalece el sistema inmunológico. La única precaución con el aceite de coco, siendo que es una grasa trans fat o está categorizada como una grasa trans fat, es el consumo de pequeñas cantidades. Entonces, de entre 3 y 4 cucharaditas al día es la dosis o la porción recomendada para el consumo. Alimentos que contienen grasas trans fat. Todos los caramelos, las galletas, los helados, las margarinas, las palomitas de maíz que van al microondas, pastelería industrial, incluidos cereales procesados de cajas, productos de bollería industrial, productos precocinados o prerefinados, empanadillas, croquetas, pastas refinadas, pizzas refinadas, hamburguesas de pan refinado, papas fritas y todos los alimentos fritos contienen grandes cantidades de grasas saturadas y grasas trans fat que de alguna forma aumentan nuestro peso. Al tener nosotros sobrepeso, trae como consecuencias el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es aquel que está caracterizado por la enfermedad de hipertensión arterial, de diabetes o de resistencia a la insulina y además de eso
produce enfermedades cardiovasculares, eh, daña nuestro hígado como el hígado graso. Entonces, estas enfermedades aparecen a través del consumo de este tipo de grasas. Ahora, vamos a hablar de las proteínas. Y es bastante interesante que el grupo más pequeño que nosotros necesitamos diariamente son las proteínas, pero en el mundo se nos dice que nosotros tenemos que consumir grandes cantidades de proteína. Las grandes cantidades de proteínas dañan nuestros riñones porque dañan el glomérulo, que es el órgano encargado o la parte encargada del riñón de filtrar. Entonces, grandes cantidades de proteínas dañan el glomérulo. Nosotros no podemos filtrar toda la cantidad de proteína que generalmente consumimos y finalmente llegamos a tener insuficiencia renal o muchos daños renales como cálculos renales, entre otros. Nosotros solo necesitamos entre un 15 y un 25% de proteína. Los carbohidratos, como veíamos, tienen proteína ya agregada. Los vegetales tienen proteína ya agregada. Las semillas, especialmente los cereales, tienen proteínas agregadas. Entonces, nosotros necesitamos 1 gramo por kilogramo de peso de proteína. Por ejemplo, si yo peso 40 kilos, yo solo necesito 40 gramos de proteína por día. Entonces, si yo tengo una mayor actividad física en los deportes, por ejemplo, tal vez voy a necesitar un poquito más, 1,5 gramos por kilogramo de peso. Si soy una persona que solo camino, que hago actividad física porque es necesario que la hagamos, pero es una actividad física de bajo impacto, entonces solo necesitamos 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Qué son las proteínas y cómo se clasifican? Los aminoácidos están agrupados en 3 categorías generales: aminoácidos no esenciales. Esto quiere decir que no necesitamos comerlos en nuestra dieta porque el mismo cuerpo lo produce. Así que nuestro cuerpo ya produce aminoácidos y los aminoácidos son cadenas largas de proteína. Nuestro cuerpo puede producir 11 aminoácidos. Los aminoácidos no esenciales incluyen, ¿sí? Los aminoácidos no esenciales incluyen la alinina, la arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutamínico, glutamina, glicina, prolina, serina y tiroxina. Esos son los que el cuerpo produce. Los aminoácidos esenciales, no los que puede producir el cuerpo, en consecuencia deben provenir de los alimentos, ¿sí? De los alimentos que nosotros consumimos. Los 9 aminoácidos esenciales son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Esos son los aminoácidos esenciales que tienen que estar integrados en nuestra dieta. Por ejemplo, la lisina está en los cereales integrales como el arroz y los granos, las legumbres como los granos rojos y todos sus derivados tienen todos los aminoácidos esenciales excepto la lisina. Entonces, cuando nosotros combinamos los granos o las legumbres con arroz, tenemos
todos los carbohidratos que el cuerpo necesita y por lo tanto no va a haber deficiencia. Obviamente nosotros no vamos a comer frijoles y arroz todo el tiempo, por eso necesitamos variar nuestra dieta. Por ejemplo, podemos utilizar la quinoa, podemos utilizar el amaranto, el millo o el millet. Entonces tenemos que aprender a combinar los cereales enteros con las legumbres para poder obtener todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Los aminoácidos condicionalmente esenciales por lo regular no son esenciales, excepto en momentos de enfermedad y estrés. Los aminoácidos condicionalmente esenciales incluyen la arginina, la cisteína, la glutamina, la tiroxina, la glicina, la prolina y la serina. Ellos generalmente están presentes o activos cuando estamos en enfermedad para proteger nuestra célula. Ejemplos de alimentos con proteínas vegetales. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo la transición de la dieta que tenemos ahora, si no estamos en la dieta que el Señor nos pide estar en este tiempo, que es la dieta vegana basada en el Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Estos son la transición que debemos hacer en los carbohidratos y las grasas y ahora las proteínas. Casi todos los alimentos contienen proteínas. Ejemplo, una porción de brócoli tiene 3 gramos de proteína. Una cucharadita de mantequilla de nueces tiene 4 gramos de proteínas. Papas al horno tiene 4 gramos de proteína. Un aguacate 4 gramos. Una mano llena de quinoa tiene 5 gramos. Granos enteros, cereales enteros, queso de soya tienen proteínas. Así que tenemos abundantes alimentos que contienen proteínas, por lo tanto nosotros no vamos a tener deficiencias de proteínas. Ahora vamos a hablar un poco de los micronutrientes, porque también ellos son importantes. Las vitaminas y los minerales son importantes. Muchos de nosotros tenemos enfermedades por deficiencia de estos micronutrientes. Por ejemplo, las vitaminas. Tenemos las vitaminas hidrosolubles. Entre las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que se disuelven en agua, tenemos las vitaminas del complejo B. Todas las vitaminas del complejo B son disueltas en agua, son fácil de disolver en agua. Tenemos la vitamina B1 que se llama tiamina. Tenemos la vitamina B2 que se llama riboflavina. La vitamina B3 que se llama niacina. Vitamina B5 que se llama ácido pantoténico, la vitamina B6, que es la piridoxina. ¿Sabían que la vitamina B6 es sumamente buena para la metabolización de los alimentos? Por ejemplo, si usted quiere perder peso, usted puede consumir 100 gramos, perdón, 100 miligramos de vitamina B6 después de cada comida, haciendo 2 comidas al día y tomando 100 miligramos de vitamina B6, usted pierde peso rápidamente siguiendo todas las sugerencias y toda la información que le estamos dando para una alimentación adecuada, óptima y saludable que no produzca deficiencias. La vitamina 8, biotina, B12, cianocobalamina. Y luego tenemos las vitaminas liposolubles que se disuelven en grasa, ¿sí? Entonces tenemos la vitamina A, que es el retinol, la vitamina D, que es el calciferol, la vitamina E, que es el tocopherol, y la vitamina K, que es un fitomenadioma. Por ejemplo, la vitamina K es muy importante para la coagulación de la sangre, para mantener una sangre eh, mantenerlas líquida, pero un líquido que no sea, que sea saludable. Por ejemplo, la vitamina A es muy buena
para la función ocular de nuestros ojos. La vitamina D, importantísima para poderse procesar el calcio, ¿sí? Porque ellos se unen, el calcio y la vitamina D se unen, entonces permite que nuestros huesos sean más duros, ¿sí? Más protege nuestros huesos. Ahora, fuentes de vegetales de vitaminas del complejo B. ¿Dónde podemos encontrar todas estas vitaminas? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? Los encontramos en el germen de trigo, así que si usted come em, carbohidratos complejos a partir del grano entero, ya usted está teniendo todas las vitaminas, casi todas las vitaminas del complejo B, como el arroz integral, el chicharro, las lentejas, la almendra, las nueces. em, Perdón. Tenemos las lentejas, las almendras, las nueces, los espárragos, las espinacas, las los cacahuates o los aguacates, las pastas, las hojas de nabo, pan integral, plátano, papas, aguacates, espirulina, que son suplementos, garbanzos, soya, frijoles, habas, pistachos, avellanas, castañas, semillas de girasol, sésamo, linaza, calabaza, avena, maíz, cebada, trigo, hongos, pasas, ciruelas pasas, higos secos, mamey, manzana, melones, sandía, frambuesas, zarzamoras, naranja, mango, chirimoya, uvas, coles de Bruselas, berros, cebolla, ajo, tomates, brócoli, por mencionarle muchas. Todos estos alimentos le va a usted a proporcionar vitaminas del complejo B, por lo tanto no va a haber deficiencia de ellas. Una de las quejas mayores de las personas eh, que son veganas es que tengo el complejo B bajo, la vitamina B12 es baja, el hierro es bajo, porque sencillamente no consumimos los alimentos en forma variada y eso crea deficiencias en nuestros organismos. Tenemos que comer un poco todos los días de forma variada. Si hoy comí lentejas, mañana como semillas, pasado mañana como maíz, pasado mañana como frutas y así voy variando mi alimentación de tal manera que pueda alcanzar las vitaminas y los minerales de cada grupo de estos alimentos. Ahora, también tenemos, bueno, ya esto es como una fotito que les quiero mostrar. Por ejemplo, las cereales y las verduras con almidón, 5 porciones o más, frutas, 2 porciones o más, semillas de nueces, 1 o 2 porciones, verduras, 4 porciones o más, granos, alimentos a base de soya, 3 porciones o más. Todas estas porciones, si las vamos incluyendo diariamente en nuestra alimentación, nos van a aportar vitamina B12. Ahora, los minerales. Podemos clasificar los minerales como macrominerales que el cuerpo necesita en grandes cantidades o microminerales que el cuerpo requiere en pocas cantidades. Los principales minerales en el cuerpo humano son calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, hierro, yodo, flúor, zinc, cobalto y selenio. Los minerales de mayor importancia en la nutrición humana son el calcio, el hierro, el yodo, el flúor y el zinc, porque ellos tienen mucha influencia eh, en procesos bioquímicos que se producen en nuestro cuerpo. A partir de ellos hay procesos químicos en nuestro cuerpo que son para beneficio de nuestro cuerpo. Los minerales se encuentran en una gran cantidad de alimentos como frutas
y verduras, lácteos, vegetales, leguminosas, cereales de grano entero. De allí la importancia de llevar una dieta balanceada contribuye a alcanzar los niveles adecuados de estos nutrientes. La necesitamos balanceada, em, la necesitamos variada y vamos a hablar un poco de ellos más adelante. Nuestro cuerpo necesita fibras, como anteriormente hablábamos, ¿verdad? Tenemos las fibras solubles, las encontramos en el trigo, frutas secas, granos enteros, toda clase de frijoles, avena entera, semillas de linaza, chía, frutas como la naranja, la banana, las blueberries, las manzanas, y vegetales como alcachofas, tomates y zanahorias. Es importante que nosotros comamos fibras porque eso mantiene nuestro colon o nuestro sistema colónico, los intestinos gruesos, los intestinos delgados saludables. Ellos ayudan a nuestra microbiota, que es el sistema de defensas o el segundo sistema de defensa de nuestro cuerpo. Tenemos las fibras insolubles. Estas incluyen vegetales como celery, vegetales de raíces, vegetales de hojas verdes, vegetales con piel, frutas, granos enteros, semillas y nueces. Allí encontramos la fibra. La fibra es aquella que barre toda la suciedad que pueda haber en nuestro sistema intestinal, lo mantiene limpio, no deja que se acumule ninguna sustancia tóxica, de tal manera que no se acumulen toxinas, de tal manera que produzcan enfermedades. Necesitamos agua. La fibra es la que limpia, pero el agua la ayuda a barrer, ¿sí? Entonces necesitamos agua. Nuestro cuerpo es entre un 70 y un 80% de agua, así que todas nuestras funciones orgánicas, celulares, necesitan agua, necesitamos tomar agua. Dice Dios que este es el único líquido que Él nos ha dejado para consumir. Dice en el Misterio de Curación, página 181, el agua pura es una bendición. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo con- conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Entonces, el agua es sumamente importante. Las mujeres necesitamos consumir 2 litros de agua y los hombres necesitan consumir 3 litros de agua. Esto también va a depender de la actividad física que tengamos. Si tenemos una actividad física alta, necesitamos consumir un poco más. Si nuestra actividad física es un poco más pasiva, entonces estas son las cantidades que debemos consumir. Cantidad de comida. ¿Qué se nos dijo al principio? Que nosotros comíamos en demasía y eso traía consecuencias de enfermedad a nivel de nuestro sistema digestivo. Dice en el Consejo sobre el régimen alimenticio, página 156, dice, el sobrecargar el estómago es un pecado común y cuando se usa demasiado alimento, el sistema entero resulta agobiado por el hecho de que alguien haya descartado el uso de los artículos alimenticios perjudiciales no significa que puede comer tanto como le plazca. El comer en exceso, no importa cuál sea la calidad de los alimentos, traba la maquinaria viviente y así la obstaculiza en su obra. La intemperancia en el comer, aun tratándose de alimentos saludables, tendrá un efecto perjudicial sobre el sistema y embotará las facultades mentales
y espirituales. Necesitamos comer la porción que necesitamos. Cuando usted se sienta a comer y se sienta satisfecho, esa es la porción que usted necesita. Si usted necesita bajar de peso, entonces la porción debe ser menor, menor de lo que usted come y se siente satisfecho. No debe de comer para quedar a reventar que no puede ni siquiera pararse porque está tan lleno que no puede ni siquiera dar un paso. El comer de esa forma es pecado. Necesitamos consumir porciones que nos hagan sentir satisfecho. Usted va a saber cuando se siente satisfecho, cuando se siente que ha comido en demasía. Y si quiere bajar de peso, reduzca un poco más la porción. Ahora, ¿cómo medir porciones de comida con las manos? Nosotros, cuando medimos las comidas, obviamente, generalmente nosotros no hacemos esto, pero nuestras porciones deben ser acorde a nuestras manos. Por ejemplo, la palma de tu mano es la porción de proteína. El puño de tu mano es la porción de tus vegetales. Cuando tú abres la mano y lo colocas de forma de cono, esa es tu porción de carbohidratos. Y cuando tú levantas todo el dedo pulgar, esa es la porción de grasas. Esto es más o menos un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo deben ser nuestras porciones. Por ejemplo, ahí tenemos en esta foto ilustrativa podemos ver, por ejemplo, que cuando tenemos la mano en cubo, ¿verdad? Tenemos media taza de frutas. Entonces, cuando nosotros tenemos dos porciones en cubo, entonces esa es una taza. Y eso más o menos nos da la cantidad que debemos ir consumiendo, ¿verdad? Deben ser porciones pequeñas pero que nos hagan sentir satisfechos. Ahora, ¿qué debe de haber en nuestro plato? En nuestro plato debe de haber un 15 a un 25% de proteínas, un 45 a un 55% de carbohidratos y un 25 a un 35% de grasas. No debemos tener no debemos mezclar muchos alimentos. Cuando nosotros hacemos mezclas de muchos alimentos, nuestra digestión se daña, se para, porque no tiene, tiene la capacidad de metabolizarlos, pero el proceso es lento y sufre más el sistema digestivo para metabolizarlos. Pero cuando nosotros tenemos tres grupos de alimentos que conforman proteínas, carbohidratos y grasas, comemos nos sentimos satisfechos y ayudamos a nuestro sistema digestivo a mantenerse saludable. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos vegetales en una ensalada, tenemos el aderezo que es el limón, tenemos papas al horno, que son nuestros carbohidratos, y tenemos lentejas, que son proteínas, carbohidratos, tienen minerales, tienen vitaminas. Entonces, tenemos que ser creativos a la hora de combinar nuestros alimentos, a la hora de variar nuestros alimentos para evitar las deficiencias. Combinación de alimentos. Es importante entender esto. No todos los alimentos pueden ser combinados porque sencillamente hay alimentos que no son compatibles en el estómago y cuando nosotros los unimos y ellos van a nuestro estómago, hay ácidos gástricos que se liberan para ciertos alimentos y ácidos gástricos que se liberan para otros ciertos alimentos y cuando ellos se unen se separan, ¿sí? No procesan los alimentos porque sencillamente no son compatibles. Un ejemplo de ellos es los vegetales y las frutas. Científicamente ya esto se ha comprobado, pero el don profético no los revela. Dice en la página 94-95.
del Consejo sobre el Régimen Alimenticio. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida. No conviene. Pues a las personas de digestión débil, esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. O sea, confunde nuestra mente porque hay un esfuerzo mayor en el sistema digestivo para procesar ambos alimentos. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Las frutas y las verduras tomadas en una misma comida provocan acidez estomacal. Esto da como resultado la impureza en la sangre y la mente no está lúcida porque la digestión es imperfecta. Realmente no tengo que agregar ningún comentario al respecto, está bastante claro. Si queremos preservar la buena salud, debemos evitar consumir verduras y frutas en la misma comida. Si el estómago es débil, habrá trastornos. El cerebro se confundirá y será incapaz de realizar esfuerzos mental. Consuma la fruta en una comida y las verduras en otra. Entonces, las frutas son de fácil digestión. Por lo tanto, ellas deben ser consumidas en la última comida. Si usted hace dos comidas, en la última comida debe estar las frutas, porque ellas son de fácil digestión. Las verduras son de fácil digestión, pero se tardan un poco más. El proceso, la metabolización de las verduras se tarda un poco más que el de la fruta, por lo tanto es recomendable si usted hace dos comidas, los vegetales en la primera comida y las frutas en la segunda comida. Si usted hace tres comidas, entonces los vegetales en la segunda comida y las frutas en la tercera comida que vendría siendo la cena. La alimentación debe ser variada. No podemos comer el mismo alimento todos los días. Necesitamos consumir alimentos diferentes todos los días. Por ejemplo, si yo hoy consumí brócoli, mañana consumo berenjenas. Si hoy consumí pepinos, mañana consumo pimentones. Si hoy consumí arvejas, mañana consumo lentejas, si hoy consumí arroz, mañana consumo quinoa y nueces, y así hago una variedad en mi dieta y así adquiero cada nutriente, cada vitamina, cada mineral, cada proteína, cada grasa, cada carbohidrato de diferentes alimentos. En la página 168 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice, no debe haber muchos tipos de alimentos en una comida, pero cada comida no ha de estar compuesta invariablemente de los mismos productos. El alimento tiene que prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada para que incite al apetito. Come mayormente frutas y verduras y hortalizas. Entonces, que ella dice que tiene que ser variable, que tiene que ser apetitoso, que debe ser preparado de forma sencilla, saludable, ¿verdad? No debemos de comer lo mismo constantemente porque va a haber un momento en que nos vamos a aburrir o nos vamos a desanimar de lo que estamos comiendo. Entonces tratemos hay muchos recursos, hay muchas recetas saludables que podemos buscar, irlas anotando y de tal manera poder ir acumulando recetas saludables y variar nuestra alimentación. Por ejemplo, mire lo que ella dice del desayuno en la página 205. Es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano, pero esta no es la mejor manera de tratar al estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimentos que en la segunda o en la tercera comida del día. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundante al almuerzo.
Hágase del desayuno la comida más sustancial del día. ¿Cuál debe ser nuestra mayor cantidad de comida? El desayuno. Y la más pesada. Ella debe de tener los granos, debe de tener los cereales, debe tener las verduras, las legumbres. Eh, ¿Por qué? Porque hemos pasado aproximadamente 8 horas sin comer, por lo tanto el estómago es el tiempo en donde está mayor preparado para una cantidad mayor de alimentos y una comida un poco más pesada. La cena. La costumbre de comer solo 2 veces al día es reconocida generalmente como beneficiosa para la salud. O sea que 2 comidas son mejores que 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos dejar un tiempo entre comida y comida. Y cuando nosotros hacemos 2 comidas, entonces el sistema digestivo tiene mayor tiempo para metabolizar, digerir y catabolizar todos los alimentos y deja un tiempo para que el estómago, el sistema digestivo descanse. Sin embargo, ella dice, en algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida, que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Unas galletas o pan tostado al horno con frutas es lo más conveniente para la cena. Si es necesario tomar una tercera comida, esta debería ser liviana y debería tomarse varias horas antes de acostarse. ¿Cómo debe ser nuestra cena? Debe ser a base de frutas. Yo diría frutas nada más. Debe ser varias horas antes de irnos a dormir. No debemos dormir después de comer. Mire lo que ella dice en la página 207. El trabajo de la digestión no debería efectuarse durante ningún lapso de las horas del sueño. Por lo tanto, cuando nosotros comemos no debemos sentarnos, no debemos acostarnos, no debemos dormirnos. Hay algo importante que debemos de hacer después de cada comida, porque cuando nosotros nos dormimos con el estómago lleno, la digestión se vuelve lenta y esa digestión lenta hace que las calorías o las grasas se acumulen mucho más en nuestro cuerpo y aumentamos de peso, además que trae muchas enfermedades cardiovasculares. ¿Qué debemos hacer? Debemos caminar. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, dice, el ejercicio ayuda a la digestión. Salir a caminar después de comer con la cabeza erguida, enderezando los hombros y haciendo un moderado ejercicio serán de gran beneficio. La mente se apartaría de uno mismo y se concentraría en las bellezas de la naturaleza. Cuanto menos se preste atención al estómago después de una comida, mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos, le ayudamos al estómago a su metabolización. Entonces, después de cada comida, si usted no trabaja, después de cada comida, salga a caminar 15 minutitos después de cada comida. Si usted trabaja y está activo, en su trabajo, ¿sí? Camina de un lugar a otro, está bien. Ahí eso ayuda a mantener ayuda a la digestión. Pero si usted tiene un trabajo sedentario, levántese y después de la comida camine por lo menos unos 5 minutos, de tal manera que haya una actividad de bajo impacto después de las comidas para poder ayudar a la digestión, pero no debemos dormirnos ni sentarnos. ¿A qué hora debemos irnos a dormir? Porque ella dice que nuestra cena debe ser varias horas antes de irnos a dormir. Entonces necesitamos saber cuándo debemos irnos a dormir para poder eh, planificar nuestra cena si es que comemos 3 comidas. Dice, en manuscrito Release 224, dice, el sueño es más beneficioso antes que después de la medianoche. Antes de la medianoche el sueño es más beneficioso. 2 horas de sueño adecuado antes de las 12
es más valioso que 4 horas después de las 12. Entonces ella dice que nosotros debemos de dormir por lo menos de 2 a 3 horas antes de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el estómago lleno, nuestra mente necesita estar despierta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos neurotransmisores que se comunican con el cerebro y el estómago, así que ambos tienen que estar despiertos para poder metabolizar todos los alimentos que allí están. Y cuando nosotros nos vamos a dormir con la comida, con el estómago lleno, no podemos concebir el sueño. Eso hace que se inactive algunos neurotransmisores como la serotonina y la melatonina. La melatonina se libera en altos niveles entre las 12, entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. Es el periodo donde ella se libera en mayor cantidad y es en el periodo donde nosotros tenemos un mejor sueño. Por eso es que es importante que nuestra última comida, por ejemplo, si yo me voy a ir a dormir a las 9 de la noche, mi última comida debe ser a las 6 de la tarde, ¿sí? 6, 7, 8 y 9, 3 horas antes de la medianoche y 3 horas antes de mi cena. Recomendaciones para un buen descanso. Hay muchas personas que tienen problemas de insomnio y que no pueden dormir bien, y el sueño es sumamente importante para la reparación celular. Estar en la cama 9:30 para que a las 10 p.m. ya estemos dormidos y nos vamos a dormir a las 9, que es la hora más recomendada. El cuarto debe estar lo más oscuro posible para que la melatonina pueda ser liberada y tenga un sueño profundo y reparador. Debe haber total silencio. Podríamos tener un baño de agua caliente, al final terminar con agua fría para estimular el sistema inmunológico. Esto produce relajación en el cuerpo. Disminuir al mínimo el consumo de líquidos después de las 7 p.m. para que el sueño no se vea interrumpido. Estas son recomendaciones para tener un buen sueño. Y además de eso, consumir la cena 3 horas antes de ir a dormir. Ahora, las frecuencias de la comida. No podemos comer constantemente, no podemos comer todo el tiempo. Necesitamos tener horas de comida. Por ejemplo, en la página 212 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice, después que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas. Ella recomienda que nuestro estómago descanse 5 horas entre comida y comida. Ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. En este intervalo el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condición de recibir más alimentos. Entonces, ¿cuántas horas debemos de dejar entre comidas? 5 horas. La regularidad en las comidas. Y aquí les traigo un ejemplo. En el capítulo 200, en la página 213 del mismo libro dice, si todos comiesen a horas regulares y no ingerieran nada entre comidas, estarían bien dispuestos para la próxima comida y hallarían placer al ingerirla, lo cual compensaría sus esfuerzos. O sea, quiere decir que cuando nosotros dejamos 5 horas entre comida hay muchos beneficios. Uno, le permitimos al estómago realizar su trabajo sin mayor esfuerzo. Dos, comemos con más apetito. Y tres, nos ayuda a tener mentes claras. Ahora, si usted hace dos comidas, las horas indicadas para poder tener estas 5 horas entre comidas, el desayuno tendría, o la primera comida tendría que ser de 9 a 10 de la mañana. Y la segunda comida debería ser de 3 a 4 de la tarde. Allí está sus dos comidas y sus 5 horas entre esas comidas. Ahora, si usted va a hacer tres comidas, el desayuno debe ser de 7 a 8 de la mañana,
el almuerzo o la segunda comida de 12 a 1 de la tarde y la cena debería ser de 5 a 6 de la tarde. Eso permite las 5 horas más o menos entre comidas. Ahora, la cena debe ser solo a base de frutas, de tal manera que ellas, como son de fácil digestión, solo una porción de fruta solo está en el estómago entre media hora y 1 hora. Si usted tiene 3 horas antes de ir a dormir, en 1 hora la digestión de las frutas ya está hecha. Así que su cerebro y su estómago están en la capacidad de ir a dormir y eso le ayuda a tener un sueño más profundo. Líquidos fríos o calientes con las comidas. En la página 504 y 505 del mismo libro dice, tomadas con las comidas, el líquido disminuye el flujo de las glándulas salivares y cuanto más fría el agua, mayor es el perjuicio para el estómago. Esta detendrá la digestión hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago para habilitarlo a reiniciar su tarea. Las bebidas calientes son debilitantes. El alimento no debe ser lavado. Cómase con lentitud y permítase que la saliva se mezcle con los alimentos. Cuanto más líquido se introduzca en el estómago con las comidas, tanto más difícil es que los alimentos se digieran. Por el líquido debe ser previamente absorbido. Pero si algo se necesita para apagar la sed, el agua pura, bebida poco tiempo antes o después de la comida, es todo lo que la naturaleza exige. Entonces no debemos comer líquidos con las comidas. ¿Por qué? Porque esto disminuye o diluye los ácidos gástricos. Cuando nosotros diluimos los ácidos gástricos, estos no tienen la capacidad de destruir bacterias o virus o toxinas que puedan ir en nuestros alimentos. Además de eso, el estómago tiene que absorber los líquidos previamente y luego reiniciar la metabolización de los alimentos, lo que causa mayor trabajo para el sistema digestivo. Si son fríos, son más perjudiciales. Si son calientes, nos debilitan. Necesitamos consumir líquidos media hora antes de las comidas o 1 hora después de las comidas. Y de esa manera cuando ingerimos los alimentos, los ingerimos y tenemos mayores beneficios. Por ejemplo, cuando nosotros masticamos bien los alimentos, hay enzimas que se liberan en nuestra boca, ¿verdad? Para poder ayudar a los alimentos a ser degradados. Entonces hay enzimas que se liberan en nuestra boca, hay enzimas que se liberan en nuestro intestino, en nuestro estómago. Cuando nosotros consumimos líquidos, nosotros disminuimos la capacidad de estas enzimas para poder ayudarnos en la metabolización de los alimentos. Como último consejo o recomendaciones para las madres, en la página 213 dice, al niño no se le debe dar de comer entre comidas, ni pasteles, ni nueces, ni frutas, ni ninguna clase de comida. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen humor. Y cuando los niños se sientan a la mesa, no comen con gusto el alimento sano. Su apetito clama por comida nocivas. Entonces, madres, no les dé miedo criar a sus hijos dándoles comidas en horas regulares sin darles comidas entre comidas. Obviamente, si el bebé es un bebé pequeño, recién nacido, la mamá lo va a alimentar. Ese es el mejor alimento para el niño. La leche materna. No hay, no, y sin embargo, uno debe de amamantar a los niños entre 3 y 4 horas. No se debe de amamantar cada vez que el niño llore y quiera comer. Los pediatras aconsejan que el niño se le amamente entre 3 y 4 horas. Entonces, si el pediatra recomienda
un horario para la comida de los niños, cuánto más nosotros debemos como adultos adaptarnos a esta regularidad en las comidas. Finalmente, este ha sido el tema de esta presentación. Llegamos al final de ellos. Son muchos principios que nos ayudan a mantener no solamente la salud mental, emocional y física, pero que tiene una relación íntima con nuestra relación espiritual, esa relación que nos permite estar conectados con Dios, que nos permite entender los mensajes del Espíritu Santo a nosotros, porque Él se comunica con nosotros a través de nuestra mente. Entonces necesitamos tener mentes claras, cuerpos saludables para poder entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es mi deseo que esta presentación sea de mucho beneficio para quienes los escuchan. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima presentación.